anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré tu inmenso amor, no se puede ocultar en el mundo. Basta con creer y aceptarte con el corazón para vivir. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre de tu amor. Muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estamos en vivo en este estudio de radio, acá en Isleños 1918, donde se encuentran los estudios de La Predicadora 94.1. Y doy gracias a Dios por esta tarde preciosa. Quien te habla es Teresa Mancilla de Escubilla. Soy del Ministerio El Incomparable, que está allí en el barrio 22 de enero, en la calle Los Jazmines 565. Estamos a 3 cuadras de Avenida Cristianía, donde tenemos nuestras reuniones los días martes y los días sábados a partir de las 20 horas. Y en esta tarde estoy acá con mi hermano Bruno en la operación técnica, Bruno Sánchez, como cada viernes, para hacer este programa que se llama Hablando de Ti hasta las 16 horas. Así que te invito a que te puedas unir en oración, dando gracias a Dios por este día, por esta tarde, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que hará, ¿sí? Porque Dios sigue obrando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Él sigue sosteniendo nuestras vidas en sus manos, nos ayuda todos los días, nos fortalece y nos sustenta por medio de su palabra. Por eso en esta hora te invito a que te puedas unir en la oración. Si tenés alguna dificultad, que puedas orar. Estamos unidos en oración a través de este programa, y que Dios siga obrando milagros y maravillas en cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde de victoria, esta tarde de bendición, que puedo estar acá en los estudios de la radio, junto a mi hermano operador Bruno. Señor, estés bendiciendo, Señor, nuestras vidas, estés fortaleciendo, Señor, nuestros corazones, y a cada uno de los oyentes, Padre, que están en sintonía en este día para compartir con nosotros la palabra de Dios, la música que exalta tu nombre, Señor, y también poder orar juntos como en este momento para poner este programa en tus manos. Estamos orando por cada necesidad, por cada situación, por cada vida, por cada familia, por cada hogar, Señor, que está en la sintonía, por cada persona que está escuchando en este momento, los que están cerca como los que están lejos. Tú estés obrando prodigios, milagros y maravillas en esta tarde, a través, Señor, de tu presencia divina que opera, Señor, en cada corazón, en cada vida, Dios mío, fortaleciendo, sanando, sustentando, Señor, llenando de gozo y alegría, quitando toda amargura, quitando toda tristeza, todo dolor, quitando todo abatimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos este programa en tus manos, Señor, para que nos estés edificando, para continuar viendo, Señor, esta carta del apóstol Santiago, Señor, Dios mío, en este día, Señor, compartiendo con la amada audiencia, Señor, de tu palabra viva y eficaz, tu palabra poderosa, Señor, que trasciende los tiempos y que permanece para siempre. Gracias por tu divina presencia, en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Verdaderamente el Señor todos los días nos sostiene con su poderoso brazo. Así que gracias a Dios por el tema que acabamos de escuchar. Verdaderamente Dios está con nosotros, como Él nos promete en su palabra, todos los días hasta el fin, hasta el fin. Así que en esta tarde es una tarde de victoria, de bendición, de fortaleza espiritual. Una tarde donde el Señor puede abrir el camino que a lo mejor vos decís estás todo cerrado, te puede abrir las puertas, el Señor puede obrar ese milagro, puede operar esa sanidad, quizás intervenirte quirúrgicamente incluso. Cuántos milagros ha hecho el Señor y sigue haciendo en este día para todos aquellos que confiamos en Él. Quiero dejarte las líneas telefónicas a vos que estás escuchando a través de la radio o a través de la aplicación. Bueno, si estás escuchando por la aplicación vas a saber los números telefónicos, pero si escuchar por radio, te dejo las líneas de WhatsApp, que es el 1160 39 33 75. Acá en la predicadora te podés comunicar a través de esa línea de WhatsApp, 1160 39 33 75. Y también lo podés hacer a través de la línea baja 60 71 38 45 en esta tarde para algún pedido de oración que quieras hacer, te podés estar comunicando. Y si no, el WhatsApp que utilizamos acá en el programa Hablando de Ti, que es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Estamos hasta las 4 de la tarde, como lo dije al principio, y vamos a continuar con el libro o con la epístola del apóstol Santiago en esta tarde preciosa, donde hemos visto ya la semana anterior, hemos comenzado a ver, ¿sí?, las pruebas, ¿no? Las pruebas que tenemos que atravesar para conocer a Cristo. Gloria al Señor, ¿sí? Y hoy nos toca ver la prueba de la perseverancia, porque hemos visto que hay diferentes pruebas, ¿sí? Hay base para pedirle a Dios algo, y efectivamente hay bases y condiciones. Por ejemplo, en las diferentes pruebas que tenemos, ¿sí? Las condiciones hemos visto que son creer en Él, permanecer en Él, permanecer sus palabras en nosotros, guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Hacer lo que Él manda, y lo importante de todo esto es la relación en el hogar. ¿Qué relación tenemos en nuestro hogar? Con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, hijos hacia los padres hacia los hijos, ¿sí? Y si hay adultos mayores como los abuelos conviviendo con nosotros, ¿qué trato le damos también? Así que todo eso importa a la hora de pedirle a Dios, porque si no hay estorbo en las oraciones. ¿Cómo trata el esposo a su esposa? La palabra dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, ¿sí? Y también dice que para que vuestras oraciones no tengan estorbos, cómo debe tratar el esposo a su esposa y cómo también la esposa debe respetar a su marido. Todas estas cosas nos enseña la palabra de Dios al momento de pedir, ¿sí? Porque si decimos que creemos en Él, también debemos permanecer en Él, y por supuesto permanecer en el Señor no es estar en la iglesia religiosamente año tras año, día tras día, ¿sí? En la congregación, sino permanecer sus palabras en nosotros, permanecer la palabra de Dios, pero no allí como una palabra escrita nada más, sino que esa palabra sea una palabra practicada, vivida, ¿sí? Que sea en nosotros nuestra manera de vivir, ¿sí? Guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Gloria al Señor. Permanecer en el amor de Dios, porque muchas veces guardamos la palabra del Señor, pero lo hacemos con una manera religiosa. Pero la diferencia es permanecer en el amor de Dios, en el amor de Dios. Gloria al Señor.
Y bueno, usted quiere saber cuál es el amor de Dios, lo tiene ahí un capítulo entero, prácticamente en la carta a los Corintios, capítulo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 13, ahí donde habla de la preeminencia del amor. Y verdaderamente habla del amor de nuestro Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Tremendo es ese pasaje en las Escrituras que muchas veces hablamos del amor, nos llenamos la boca de hablando del amor de Dios y que tenemos que tener amor o que nos falta amor. Muchas veces acusamos al otro que nos falta amor o que le falta amor y cuántas cosas que muchas veces decimos pero no conocemos en profundidad la palabra de Dios y estamos haciendo algo indebido. Y cuando uno hace algo indebido le falta amor, ¿sí? Gloria al Señor, porque dice que el amor no hace nada indebido. Cuando nos irritamos, por ejemplo, tampoco no estamos andando en el amor, porque dice que el amor nos irrita. Y cuando estamos resentidos por alguna situación y guardamos allí la palabra que me dijo, la actitud que hizo, la forma de obrar, entonces estamos resentidos. Y dice la palabra del Señor que el amor no guarda rencor. Gracias al Señor por su palabra que es viva y eficaz. Y qué bueno, hermanos, cuántas cosas hermosas nos habla ese capítulo de Primera de Corintios. Y todas estas cosas son necesarias e importantes a la hora de pedir, creer en el Señor, permanecer, guardar sus mandamientos, hacer lo que Él manda. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos manda es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, y amarás a tu enemigo, porque muchas veces nos olvidamos de esa parte. Gloria al Señor. Al que te hieren una mejilla, vuélvele también la otra. También nos dice no paguéis mal por mal. Por eso hacer lo que Él manda no es solamente hacer aquellas cosas que nos resultan fáciles, sino, hermanos, hacer aquello que es difícil para nosotros, justamente extender la mano, ¿sí? Gloria al Señor, ayudar a esa persona que a lo mejor te parece insoportable, a esa persona que a lo mejor es difícil de tratar, ¿sí? Por eso hacer lo que Él manda, guardar sus mandamientos, y también la regla o la relación en el hogar, mejor dicho, la relación en el hogar, importante, primordial, ¿sí? Tremendo. Por eso el resultado de estas cosas es firmeza, y habíamos visto cuál es la firmeza. En medio de la prueba está en las diferentes pruebas, la prueba de la humildad que hemos visto y la prueba también de la perseverancia, vamos a ver en esta tarde. Permanecer en el proyecto que Dios puso en nuestro corazón, pase lo que pase, venga lo que venga, debemos permanecer en el proyecto del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Eso que el Señor puso en nuestro corazón debemos permanecer. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso la importancia de permanecer en el proyecto de Dios. Quiere decir que somos de un carácter firme. La persona que no tiene un carácter firme un día dice una cosa y al otro día hace otra. A veces ni termina el día ni llega al mediodía y lo que dijo a la mañana cuando se levantó ya lo cambió, ¿sí? Lo cambió y según su parecer. Quiere decir que no hay una firmeza, una decisión estable. ¿Nos puede pasar alguna vez? Sí, claro que sí nos pasa. Muchas veces el Señor nos cambia los planes, pero que sea Dios, no que seamos nosotros cambiantes porque a nosotros nos falta paciencia o nos falta tolerancia o nos falta quizás oración, nos falta santificación y cuantas cosas. Muchas veces ¿sí? Nos faltan esas virtudes del Espíritu Santo en nosotros y nos apresuramos a obrar y a cambiar de planes. Porque estamos ansiosos. Cuando la ansiedad nos gobierna y nos supera, entonces no estamos andando en la fe, ¿sí? No estamos depositando nuestra confianza en el Señor y no estamos siendo perseverantes ni guardando sus mandamientos. ¿Vieron la importancia de conocer todo lo que la palabra de Dios nos enseña para ser contestados, para ser respondidos? Dios opera milagros y maravillas, Él no ha cambiado. Y muchas veces nosotros mismos boicoteamos, ¿sí? Esa oración que le hemos presentado al Señor, ese clamor. ¿Por qué? Con nuestras acciones, con nuestros hechos.
Por eso importante es que en esta tarde pongamos en práctica todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para ser, ¿sí?, bendecidos, estar firmes, y no solamente para ser bendecidos, sino también para bendecir a otros. Porque lo que tenemos, nos enseña la palabra de Dios, que es lo que damos. No podemos dar lo que no tenemos, lo que no hay en nosotros. Si nos falta paciencia, no podemos enseñar la paciencia a otros, ¿sí? No vamos a tener paciencia ni para nosotros, ni mucho menos vamos a poder tener paciencia con el otro. Qué tremendo, ¿no? Y esto lo vamos aprendiendo, y a medida que vamos creciendo en la fe, vamos alcanzando todas estas cosas. Y ahora vamos a ver a partir del versículo 12, donde habla de la prueba de la perseverancia, ¿sí? Permanecer en el proyecto que Dios puso en nuestro corazón, pase lo que pase. Y dice en Santiago capítulo 5, versículo 10 y versículo 11, vamos a ver en este mismo libro o en esta misma carta lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermanos míos, dice en el versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Por qué leemos esto? Porque acá en este versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de la carta a Santiago, también dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Qué bueno que es permanecer, ser paciente. Y muchas veces, hermanos, gloria al Señor, tenemos que permanecer en ese propósito de Dios, resistiendo a la tentación, como dice acá este versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, soportarla, sin caer en la tentación, soportarla. Y la tentación trae aflicción. Entra la persona en una batalla entre su mente y su corazón, entre la voluntad de Dios y obedecer a la carne. Tremendo. Entonces hay una lucha, hay una aflicción. No te olvides que nuestro primer enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Y la tentación nos viene a seducir. Y qué tremendo que es esto. Por eso acá en el capítulo 5, versículo 10 que hemos leído, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La tentación produce una aflicción en nuestras vidas. Y si aquellos hombres no hubieran resistido la tentación, Job fue tentado de 1000 maneras. ¿Para qué? Para que abandonara la fe, para que negara al Señor. Y si nosotros sucumbimos ante la tentación, es una manera de negar al Señor, ¿sí? Lo estamos negando. Podemos tener a Jesucristo en nuestra boca, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Por eso la palabra de Dios nos alienta. Dice aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué pasa? Él no nos va a dejar que nosotros soportemos más de lo que podemos. Él no va a permitir de ninguna manera que nosotros caigamos en tentación, siempre y cuando vayamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Gloria al Señor. Pero muchas veces la carne tira hacia abajo, la carne tira siempre hacia el mundo, siempre a los propósitos del diablo, ¿sí? Hermanos queridos, por eso qué importante es que nosotros nos podamos humillar, y por más que sea algo que nos desespera o nos produce aflicción, esa tentación, no ceder ante ella, porque el Señor es muy misericordioso, como dice, muy misericordioso y compasivo. Aleluya. Él no va a permitir que vos sufras más de lo que podés soportar verdaderamente. Él no te va a abandonar. Nuestro Dios no es un tirano. Pero muchas veces sufrimos la aflicción, ¿sí? Porque batallamos con la carne y no vamos al trono de la gracia. Dice la Escritura que poderoso es Jesucristo
para socorrer a los que son tentados. Por eso qué importante todo esto, ¿no? Nosotros debemos perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice el capítulo 1, versículo 7 de la primera epístola de Pedro, ahí al lado nada más, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. Vemos acá la importancia, ¿no, hermanos? Soportar las pruebas, soportar las tentaciones, no ceder. Hoy en día, en los tiempos que vivimos, lo que falta, hemos comentado en el programa anterior, lo que falta al pueblo del Señor es paciencia. Es mucha paciencia, pedirle al Señor paciencia, y obviamente que va a venir la prueba, pero ¿cómo debemos pasar las pruebas? Tomados de las manos del Señor. Tenemos al mejor maestro, ¿sí? No hay maestro como el Señor, para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe, para que Él nos encamine, para pasar la prueba, para soportar la tentación, para no ceder a los deseos de la carne, porque Él venció. Si no, ese sacrificio y esa victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario sería vana, hermanos, si nosotros ante la menor... la más insignificante tentación o la más grande a lo mejor, porque para cada uno lo que está pasando es lo más grande, siempre decimos mi problema es el más grande, no hay como el mío, no hay salida para mí, y no vemos a nuestro alrededor que hay gente que está soportando muchas más cosas, ¿no? Hermanos queridos, y nunca nos debemos comparar con nadie, pero siempre saber que el Señor a cada uno le va a dar lo que pueda soportar, o lo va a poner a prueba hasta donde pueda soportar. No va a dejar que nosotros caigamos, pero hay una cosa: permanecer en el Señor, recurrir a Él, guardar su palabra, no dejarnos avasallar por el enemigo o por nuestros deseos o por nuestras pasiones. También en la primera carta de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis, dice el apóstol Pedro a los hermanos, a aquellos que estaban dispersos, ¿no? Y esta es una de las epístolas generales, igual que la epístola de Santiago que estamos compartiendo, hermanos queridos. Y dice la Escritura: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Vieron cuando viene una detrás de la otra, o vienen dos o tres juntas, y decimos cuánta lucha, cuánta adversidad, cuánto problema? Y lo importante es que podamos diferenciar: es una prueba, es una lucha, es un ataque del maligno, es una prueba que Dios me está poniendo, gloria al Señor, ¿sí? O es una desobediencia mía, algo me quiere corregir el Señor, me quiere disciplinar, me quiere enseñar, me quiere hacer ver que lo que hay en mí no está bien, ¿sí? Que mis pasos no están ordenados, que mis pensamientos no van acordes a los pensamientos de Dios. Entonces, Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Y dice en el versículo 13 también: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué debemos hacer? No debemos sorprendernos, ¿sí? Y muchas veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Parece, nos quedamos sorprendidos, pero ya el cristiano experimentado, el Hijo de Dios, que ha sido probado y que sabe acerca de la prueba de la fe y de las diferentes pruebas que pasamos, no quiere decir, bueno, ya pasé. Van a venir otras pruebas, porque como hemos mencionado y como nos enseña la palabra de Dios, este camino es en crecimiento, es hacia arriba, escalón tras escalón, y nunca dejamos de crecer. Aquel que dice, yo ya crecí, yo ya sé todo, ya llegué al límite. Algunos, su crecimiento piensan que es el llegar a tener un ministerio, un pastorado, o llegar a alguna área del ministerio, y ahí ya llegó y ahí se quedó y se estableció, y que no hay más que eso. No, vamos a seguir siendo probados, y vamos a seguir teniendo luchas, vamos a seguir teniendo tentaciones, vamos a seguir hasta que nos vayamos con el Señor, ¿sí? Vamos a seguir, hermanos, muchas veces padeciendo, ¿sí?
Pero nada de eso nos debe detener a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que este camino es para los valientes. Los cobardes no tienen arte ni tienen parte en este camino. No pueden transitar en este camino por cuanto retroceden. Hay personas que dicen, esto yo no lo puedo soportar, no lo puedo superar, no puedo avanzar, acá yo dejo, abandono, retrocedo, me doy la vuelta. Mucha gente abandona por eso, justamente porque no tiene la valentía. Yo no aguanto tanto sufrimiento, tanto desprecio, te dicen algunos, algunos que son tocados, ¿no? Y que Dios trata con su orgullo también, porque Dios trata de todas las maneras con nosotros para nuestro crecimiento. Hay personas que son muy orgullosas, entonces Dios pone a prueba su carácter también. Entonces vemos las diferentes pruebas que atravesamos, ¿no? Y en Santiago capítulo 1, también vamos a volver al capítulo 1, en el versículo 4 ahora, donde dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gloria al Señor. Permanecer en el proyecto que Dios puso en nuestro corazón, pase lo que pase, es la prueba de la perseverancia en esta tarde, donde debemos perseverar en este camino de salvación, de vida, de santidad y de vida eterna, donde tenemos promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hay una bendita recompensa por los que salen victoriosos de las pruebas, o para los que salen victoriosos de las pruebas. Hay una bendita recompensa. Gloria al nombre del Señor. Por eso, en esta tarde, toda la gloria, la honra y la alabanza sea nuestro Dios. Y vamos a pasar a un tema musical y vamos a continuar luego viendo otra de las pruebas. Hemos visto la prueba de la perseverancia y hablamos un poco de la tentación, pero acá vamos a ver la prueba de la tentación luego de este tema musical. Hay una lucha entre el bien y el mal. Se
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi... Y como decía José Barquinis, quien cantaba este tema aquí en este grupo musical Triade, se fue al cielo, ¿no? Tu reino está en mi corazón, ¿eh? Cantaba este tema y bueno, luego de grabar este álbum, el Señor lo llevó a su presencia, este hombre. Verdaderamente, qué bueno, ¿no? Es un testimonio de vida también y damos la gloria al Señor por cada tema que podemos compartir con ustedes en esta tarde. Y quiero leer un mensaje que me deja mi amado esposo, ¿sí? El pastor Omar Escubilla nos deja un mensaje en esta tarde a mi vida, a ustedes que están en la sintonía y para nuestro hermano Bruno también, ¿eh? Gloria al Señor. Él nos decía de esta manera: gracias Jesús. Bendiciones para la amada audiencia, hermoso programa como la conductora, ¿eh? Gracias por las palabras, siempre él tan galán. Dice, Dios siga usando tu vida, es de mucha bendición el programa. Abrazos fraternales a los oyentes y a nuestro hermano Bruno. Gracias por la vida de mi esposo, que mañana va a estar acá en La Predicadora haciendo el programa Metal de Vida, ¿sí? A partir de las 23 horas. Gracias al Señor por su vida y por todo lo que el Señor nos permite vivir y disfrutar, por nuestros hijos, por nuestra hija, por nuestros nietos, por nuestras nietitas que están de vacaciones. Es un gozo saber que ellos están disfrutando con todos mis nietos, ¿sí? Todos mis nietitos están disfrutando de estos días hermosos de vacaciones que Dios les ha regalado, luego de un año laboral bastante trabajoso, ¿no? Gracias al Señor por eso también, porque el Señor provee todas las cosas, los recursos, y también lo tienen bien merecidos, bien merecidas sus vacaciones, que el Señor siga bendiciendo a ellos, sus vidas, y gracias por la vida de Elías también, y todos los que están disfrutando, y los hermanos también en la fe, que se han tomado unos días de vacaciones que el Señor les da para disfrutar, ¿sí? Toda la gloria sea nuestro Dios, porque Él nos da esos días, ¿no? Que nosotros podemos disfrutar en familia. Y verdaderamente, aunque algunos están en contra, ¿no? de las vacaciones, Dios hizo todo para que los disfrutemos. El pecado nada más impide que el hombre pueda disfrutar a la manera de Dios. Pero quien tiene a Cristo en el corazón está lleno de vida, está lleno de gozo, está lleno de alegría. Y ese disfrute está en el corazón de los hijos de Dios, no es para cualquiera. Verdaderamente nosotros sí sabemos apreciar lo que es la familia, lo que es compartir un mate, lo que es compartir una mesa, y no estamos hablando de manjares, ¿no? terrenales, sino también de los espirituales, compartir en familia, ¿sí? Y disfrutar de todas estas riquezas que Dios hizo, de todas estas bellezas que Dios creó. Y dice que al final lo creó al hombre, ¿no? Primero acondicionó el mundo para que el hombre pudiera habitar en el mundo y disfrutar de todo lo que él había creado. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no? Y vemos, hermanos, en la palabra del Señor que nos alienta, ¿sí, hermanos? A cuidar a este mundo también. Una de las cosas que Dios le mandó al hombre es sojuzgar, ¿sí? Sojuzgar la tierra. No le dijo que se adueñara, sino que sojuzgara en una manera de que sea un buen administrador de todo lo que Dios había creado, ¿sí? Por eso sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cada animal tiene un nombre dado por ese primer hombre llamado Adán. En el huerto del Edén, él le puso nombre a toda la creación de Dios. Así que damos la gloria al Señor. Miren la responsabilidad que le dio al hombre. Y bueno, poder disfrutar de la familia, poder disfrutar del hogar, poder disfrutar en todo momento, en eso está el Señor. Vamos a ver en este versículo 12 que acabamos de compartir algunas cositas más que la Biblia nos dice en estos minutos que tenemos antes de ir a la publicidad de la radio. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Podemos ver que otra versión
traduce o utiliza la palabra prueba en vez de tentación, como nos dice acá este versículo 12. Y dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Por eso estamos hablando de la prueba de la perseverancia en este versículo 12. Tentación es la misma palabra que habíamos tenido en el texto antes y que a veces fue traducido como prueba. El término tentación es una buena traducción si uno la entiende en el buen sentido, como veremos más adelante en este mismo capítulo. Por eso acá en este versículo 12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y sabemos que las pruebas constituyen uno de los métodos de Dios para desarrollar en nosotros la fe cristiana. ¿Para qué son las pruebas? Para desarrollar en nosotros la fe cristiana. Y esta es su forma de hacer posible que crezcamos y desarrollemos paciencia en nuestras vidas acá en la tierra. ¿A dónde necesitamos la paciencia? Acá, hermano. Acá necesitamos paciencia, ¿sí? También ha pensado algo para el futuro y aquí llamado la corona de vida, dice en este versículo 12. Las pruebas de cualquier clase que sean, pero especialmente si se trata de una grave desgracia o tragedia, tienen la tendencia a producir en la persona sentimientos de pesimismo y desesperanza. Hay situaciones y dicen no puedo. Esto verdaderamente es algo trágico, es algo difícil de digerir, es algo difícil de tolerar. Muchas personas sienten ese pesimismo y sienten desesperanza. En lugar de tener esperanza, están desesperanzados. Y hermanos, no culpamos al esposo por sentirse como se sentía antes su esposa, que permaneció hospitalizada por tantos años y enferma, por ejemplo, del mal de Parkinson. Tampoco no nos extraña que se preguntara por el porqué de esa desgracia. Pero el Hijo de Dios puede tener la confianza de que Dios está haciendo algo así por una razón determinada y que tiene un propósito en todo ese doloroso proceso. Dios tiene propósito. Los miércoles estamos viendo acerca de el carácter personal del Señor, los atributos de personalidad del Señor, y una de las cosas es que Él tiene intención o propósito al obrar en nuestras vidas. Sin embargo, una persona normal de este mundo, es decir, una persona que no tenga una relación con Dios, un hombre natural, como lo llama la palabra del Señor, ante desgracias de esta o de cualquier naturaleza, normalmente se hunde bajo las olas de la adversidad. Incluso cuando una persona está en lo mejor de su vida, esa misma vida puede lograr que esa persona sea pesimista. ¿Cuántos cínicos y escépticos hay en la actualidad? Hay tantas personas dominadas por la amargura, aunque lo tengan todo, porque muchas veces pensamos, no, la persona está así porque le falta esto, porque carece de aquello, carece de lo otro, pero en realidad no se trata de los bienes que una persona tenga, ¿no? Hay personas pesimistas tanto entre los ricos como en los pobres, ¿sí, hermanos? Y hay una verdadera epidemia de suicidios más evidente en algunos países que en otros, y esa lista sigue creciendo. El suicidio afecta especialmente a adolescentes, mientras que otros miles de adolescentes optan por abandonar la vida en sociedad. Y la pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede? Porque no tienen una meta en la vida y entonces no le encuentran sentido al vivir y a todo lo que ven en la sociedad. ¿Sí? Hay personas que dicen ¿para qué vivo? No encuentran su lugar, su espacio, porque están vacíos, porque carecen de la presencia de Dios, porque están muertos en sus delitos y pecados, y porque muchos voluntariamente han rechazado esta gracia, han rechazado el mensaje de salvación, porque de una o de otra manera el mensaje del Evangelio está siendo predicado y anunciado, pero sin embargo vemos que siguen creciendo, ¿no? Los suicidios a nivel mundial estoy hablando. Hay otros países que tienen más índices de suicidios que otros, ¿no?
Un comentarista de noticias conocido por su sensibilidad hizo el siguiente comentario: en épocas de depresión económica la gente tenía una voluntad de vivir y ocurrían pocos suicidios, había un esfuerzo, había que salir adelante, ¿no? Pero en la actualidad, cuando los jóvenes tienen más oportunidades que nunca, un elevado número de ellos prefiere morir. Hoy tienen todo verdaderamente, todo al alcance de sus manos, ¿sí? Hermanos, pero sin embargo, esto sigue creciendo, la depresión, los ataques que sufren, ¿no?, en su mente, en su corazón. Ahora, cuando la fe es probada y rodeada por la oscuridad, y las olas son altas y amenazadoras, y todo parece perdido, el Hijo de Dios sabe que este no es el fin. Puede tener todo un tono oscuro de tristeza, pero más tarde, después se transformará en gloria, y eso lo tenemos bien seguro en nuestro corazón. El salmista dijo en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y acá en la carta de Santiago se nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hemos observado que las personas que han sufrido mucho han iniciado una relación más cercana y más íntima con el Señor Jesucristo. Usted habrá escuchado decir, esta es una persona sufrida, y eso lo llevó a tener un carácter de humildad, lo llevó a cultivar la paciencia, ¿sí? Lo llevó a ser más tolerante, a tener más prudencia, ¿sí?, a acercarse más a Dios. Y vemos estos casos, hermanos. Mucho se ha escrito también en cuanto a esto, y alguna persona lo ha expresado de la siguiente manera: no hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida para grabar la semejanza de Cristo en mi alma. No hay otro camino sino la cruz. Y entonces una voz calma nuestra alma, como calmó las olas del mar de Galilea. ¿No puedes soportar el calor del horno de fuego? Si yo camino entre las llamas contigo, yo llevé la cruz. Conozco muy bien su peso, yo bebí de la copa que te presento a ti, ¿no me puedes seguir por donde te guío? Yo te daré la fuerza, apóyate totalmente en mí. Eso es lo que siente el cristiano en su corazón cuando dice, bueno, ¿por qué? No hay otra manera, tiene que haber que no sea el sufrimiento, pero verdaderamente el Señor está allí con nosotros, ¿sí? O sea que el sufrimiento puede llevar a un individuo a tener una relación de amor con Cristo y le impulsa a mirar hacia ese día en el futuro, cuando Él será llevado a la presencia del Señor Jesús, quien entregará la corona de vida. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a ir a la tanda publicitaria y volvemos en la segunda hora y continuamos viendo esta carta del apóstol Santiago. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. Dale, pasa la voz. Atención,
La Facultad de Teología Rabí anuncia el inicio del año lectivo. Este 6 de marzo a las 19 horas comienza el nivel básico. Y el 9 de marzo, también a las 19 horas, inicia el doctorado en doctrina. Te esperamos en Tres Cruces 5558, La Ferrer. Para más información, comunícate al 11 71 66 08 71. Facultad de Teología Rabí. Porque el arma más poderosa es el conocimiento. Los esperamos. Mi saludo cordial a todo el ministerio, la gloria de Dios, especialmente al señor Pastor Rodrigo y a su señora esposa. Llegó el día, hoy jueves, yo estaré en La Matanza para vivir una noche única de poder, de milagro. Luego de haber realizado una gira por todo el territorio argentino, estoy en Buenos Aires y estaré hoy jueves en La Matanza frente a la plaza de San Alberto para vivir una noche de milagro. Usted que está sufriendo, usted que está padeciendo, usted que ha golpeado puertas y no ha recibido nada, hoy es la oportunidad. ¿Dónde? Templo de la gloria de Dios. Y les habla yo mismo, mensajero de Dios, más pequeño del mundo, con la unción del Dios Todopoderoso, determinaré el milagro para usted. No sufra más. Te esperamos hoy jueves. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferrere. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana. Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan. En YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos. Dios. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles de 10 a 13 horas, conducido por la hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 3 horas de palabra de vida, reflexión y buena música. Acompáñanos en YouTube en Revolución Juvenil Marcando Huellas. Por tu radio, La Predicadora 94.1. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en
continuamos en la segunda hora de Hablando de Ti hasta las 16, nos queda una hora más. Y gracias al Señor por la vida de Daniel Velázquez, que nos deja un mensaje. Dice: el Señor bendiga tu vida, hermana querida. Muy buena enseñanza de la epístola de Santiago. Siga enseñando las Escrituras, es lo que la iglesia necesita. El mensaje centrado en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y la hermana Henry Talavera también nos deja su mensaje. Y gracias por mi hermana que está en esta tarde también en la sintonía. Dice: mientras trabajo, escucho Hablando de Ti. Dios te bendiga, pastora, siempre con tanto amor transmitiendo la palabra. Dios te bendiga, hermana Henry, también. Gracias también por tu amor también, porque verdaderamente se siente, ¿no?, cuando nos saludamos en la congregación, en ese abrazo fraternal con mis hermanas. Gracias al Señor por las hermanas del Incomparable también que están en la sintonía. Que el Señor bendiga, que el Señor fortalezca y llene cada corazón, cada vida en esta tarde. Nos gozamos en la presencia del Señor, del más grande de todos los tiempos, el único, digno de ser exaltado, bendecido, glorificado, anunciado, ¿sí? Y estamos acá en este versículo 12 todavía, no nos hemos movido. Dice que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Gloria al Señor. El Señor tiene una corona que nos ha prometido a los que le amamos. Usted le ama al Señor, entonces tiene una corona reservada para usted. Ahora, ¿qué es la corona de vida? Hay muchas coronas mencionadas en la Biblia que son dadas como recompensas a los creyentes. Una corona no equivale a la salvación, pero representa un premio que se entregará a ciertas personas. Al oír hablar de los premios por los cuales las personas luchan denodadamente, vieron que se someten a largos años de duras disciplinas, se abstienen de muchas cosas para poder entrenarse, para poder prepararse, como una disciplina, como un hábito de vida para lograr la corona, ¿sí? Seguramente todos pensamos en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y en lo que significa para un deportista ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Por ello es una prometedora esperanza para aquellos que están pasando por una dura experiencia a nivel personal o que la viven de cerca por un ser querido que sufre, ¿verdad? Porque cuántas personas que tienen un enfermo de gravedad en su casa, un enfermo de un tratamiento prolongado, algunos sabemos que están con una enfermedad terminal y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar verdaderamente y se sufre en esos momentos, ¿sí? Pero también nos da una promesa alentadora al Señor aquí. Al escuchar estas palabras que hemos leído y que repetimos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, hay que reconocer que las pruebas lo acercarán al Señor o lo alejarán de Él. Muchos cristianos se convierten en personas amargadas, en personas resentidas. No va a ser una experiencia agradable llegar algún día a la presencia de Cristo si usted ha permitido que la misma experiencia que su Padre Celestial estaba usando para desarrollar su carácter y llevarle a una relación más cercana con el Señor Jesucristo, le convirtió en un creyente amargado y resentido, porque este es el método que Dios usa, no lo podemos cambiar. No podemos decir, pare de sufrir, porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana, los padecimientos, ¿sí? Gloria al Señor. Pero no estamos solos, el Señor está con nosotros, Él nos consuela, Él nos da la fuerza, Él nos sostiene para seguir avanzando. Todos vamos a tener que pasar prueba y de hecho quizás en este día algunos estamos pasando pruebas, ¿no? Pero va a haber una corona de vida para aquellos que perseveren bajo la prueba. Por eso es la prueba de la perseverancia lo que habla el versículo 12. Y bueno, en la Biblia se habla bastante acerca de las coronas, ¿no? Y vamos a ver una interpretación simple de lo que pensamos sobre la corona de la vida. En la Biblia encontramos que hay diferentes clases de castigo para los perdidos,
Parece haber grados de castigo para los que se pierden y de la misma manera hay grados de recompensa para los creyentes. No esperamos recibir el mismo premio que un hombre como el apóstol Pablo u otros destacados miembros de la iglesia que van a recibir, ¿no? su corona. Pero seguramente será un gran honor el recibir algún premio de manos del Señor mismo. La corona de vida es aquello que puede llevarle a uno a tener una relación más cercana con el Señor Jesucristo, mucho más que cualquier otra cosa podría hacerlo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el verso 17, se habla acerca del Señor que entrega a cada uno de los suyos una piedrecita con un nombre escrito en ella. Gloria al Señor. Ese detalle significaba que Él nos dará a cada uno un nombre nuevo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. Santo es nuestro Dios que nos habla a través de su palabra. Hay cierto momento en nuestra vida cuando nos encontramos en una encrucijada en el camino y tenemos que tomar decisiones importantes. Un momento en que de rodillas tenemos que decidir, ¿seguimos al Señor o no lo seguimos? Pero el que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor ni siquiera lo piensa, porque sabe que su vida es Cristo, su centro es Cristo, su dirección es Cristo. Que venga lo que venga, pase lo que pase, no va a negar al Señor, ¿sí? Por eso, hermanos, hay personas que sí pasan por esa experiencia en algún momento decisivo, ¿sí? ¿Hago las cosas a la manera del Señor o hago las cosas a mi manera? Un momento en el cual somos conscientes de que necesitamos su ayuda y su fuerza y tomar una decisión. Nos encontramos muchas veces en esa situación. Y así frente a otras decisiones trascendentales de la vida, como resultado de esas oraciones, de esos encuentros a solas con el Señor, y Él significa algo para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Él es nuestro ayudador, nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, ¿sí? Por eso, qué bueno que es alabarle al Señor con todo nuestro ser agradecido, no quitar la mirada de Él, no abandonar su camino, no dejar a nuestro Señor. Él viene pronto y viene con recompensa, con galardón. Vamos a otro tema, hermano Bruno, y luego continuamos en el versículo 13. En un viaje al pasado, una imagen en mi habitación que tallaba mis heridas, indefenso al siniestro control. Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde me llevas? Tengo miedo y duele toda esta
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Cuántas cosas decía este tema que acabamos de escuchar verdaderamente. Habla de la familia, habla de la promiscuidad, habla de la prostitución, habla de la violencia, habla de tantas cosas. Y habla de la ley de Dios que está en medio de todo, ¿sí? Hermanos, y que estamos en tiempos de redención, estamos en tiempos de salvación, en tiempos de gracia. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario está vigente. Esa sangre puede limpiar el corazón del pecador más vil y despreciable, porque dice que a lo vil y despreciable de este mundo escogió Dios para salvación, ¿sí? Para avergonzar a los sabios y entendidos. Toda persona necesita a Cristo, toda persona necesita la salvación, toda persona necesita reconciliarse con Dios y abandonar el pecado, arrepentirse de sus pecados, convertirse, volverse a Dios, volverse de su mal camino, ¿sí? Cuántas personas que transitan en este mundo y viven, como decía ese tema, una diva o como un ángel o como un muñeco de satisfacción para otras personas, realmente, sin sentido, sin darle el sentido a su vida. ¿Y cómo se siente la persona vacía? ¿Y cómo está esa persona vacía espiritualmente? Porque le falta la salvación, la redención. Y hubo uno que pagó para que esa situación terminara, para que hubiera un cambio en cada persona, ¿sí?, que le recibe por medio de la fe. Por eso estamos en tiempos de redención, tiempos de salvación. Estamos en el programa Hablando de ti hasta las 4 de la tarde, compartiendo acá la carta de Santiago. Y acá nos habla a nosotros los creyentes, a nosotros el pueblo del Señor, a nosotros los que hemos abrazado esta fe. Gloria al Señor en Jesucristo. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de las diferentes pruebas que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Esa sangre es la que nos limpia cuando venimos a Cristo, pero después esa es la primera santificación que recibimos, que nuestros pecados son borrados, que nuestro nombre es anotado en el libro de la vida, que tenemos un cambio de vida. Pero el tema es cuando empezamos a caminar en esta nueva vida, en esta nueva relación, en el camino del Señor. Entonces tenemos que atravesar las diferentes pruebas para ir creciendo. Él nos llama con un llamamiento santo, Él nos llama a su camino, nos llama a la salvación, nos llama con un propósito, pero debemos crecer en esta vida cristiana y la manera que Dios estableció es a través de las pruebas. Ahora vamos a ver la prueba de la tentación, ¿sí? La tentación no, en este caso, diferente a lo que venía hablando en el versículo 12, donde habla de la tentación y como hemos mencionado que también en el versículo 12 se traduce como prueba, de la perseverancia era en el 12. Ahora en el 13 vamos a ver otra clase de tentación, ¿sí? Dios no prueba la fe con el mal en este caso. Y esta sección se extiende desde el versículo 13 hasta el 21 de este primer capítulo. La palabra tentación se usa en dos sentidos, hablando de las pruebas o las dificultades, como vimos en el versículo 12, y hablando de la provocación al mal, como vemos en los versículos 13 y 14. Santiago se dispuso entonces a hablar sobre la tentación en el sentido de tentación de hacer o hacer el mal, ¿sí? Somos tentados para hacer el mal. Para eso somos tentados. En estos versículos nos va a hablar de esa manera. Y algunos dicen que el Señor les probó, cuando en realidad no fue el Señor en absoluto, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. Santiago trató aquí un tema que es muy importante que los hijos de Dios entiendan, porque con frecuencia culpan a Dios por muchísimas cosas que suceden en sus vidas y de las cuales Él no es responsable. Por eso en el versículo 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria a Dios. En los versículos precedentes, o sea, los anteriores, hemos visto que Dios prueba a sus propios hijos, pero en este punto Santiago dejó bien claro que Dios nunca prueba a los hombres con el mal y con el pecado.
Por eso declaró enfáticamente, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Bien clara la palabra del Señor. Observemos que Santiago ya no estaba usando la palabra tentación como lo hizo anteriormente. A partir de aquí estaba usando el verbo él. Estaba hablando de la acción, ¿sí? La propensión natural de la humanidad es culpar a Dios por sus propias torpezas. Se enojan incluso con Dios mucha gente, ¿no? De todas sus manías, de todos sus defectos, de todos los fracasos e impureza, culpan a Dios. Siempre el hombre es propenso a decir, bueno, no me escuchaste, me abandonaste, no me respondiste, me dejaste solo, me abandonaste. ¿Cuántas cosas escuchamos? Estoy enojado con Dios porque mi ser querido partió, cuando Él es el dueño de la vida, ¿no? Desde el mismo principio, desde el momento de la caída del hombre, esta tendencia se ha mantenido. Porque Adán, por ejemplo, dijo en Génesis 3, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él realmente, ¿sí?, esquivó el bulto, como quien dice. Y la mujer también hizo lo mismo, porque dijo en el versículo 13 también, la serpiente me engañó y comí. La mujer le echó la culpa a la serpiente. En realidad los tres eran responsables de lo ocurrido, es decir, la serpiente, Eva y Adán. Eran responsables los tres, porque a los tres se le dio una palabra, así el Señor los cortó de una manera tremenda, ¿no? Y qué bueno que es poder, hermanos, reconocer que nosotros somos tentados, y como dice este versículo 14, que luego vamos a seguir desarrollando, ¿no? Somos atraídos y seducidos, ¿sí? Gloria al nombre del Señor, de nuestros propios deseos. Por eso también podemos ver, hermanos queridos, que todos hemos oído hablar de que algunas zonas del mundo son altamente propensas a terremotos. Los modernos sistemas de detección del estado geológico de una zona permiten predecir los terremotos con bastante exactitud. Sin embargo, las personas se trasladan masivamente a vivir en tales áreas porque le agrada el clima, la belleza, el paisaje, y entonces se edifican edificios altos para aprovechar la rentabilidad de la tierra de esa zona. La seguridad de las personas pierde su prioridad y la posibilidad de que ocurran catástrofes va cayendo en el olvido. Por todo ello no podemos acusar a Dios o culparle cuando se produce una catástrofe en esas zonas densamente pobladas, porque algunos incluso le echan la culpa a Dios de todas maneras. Y muchas veces preguntamos o escuchamos estas preguntas, mejor dicho: ¿por qué envía Dios inundaciones y terremotos y permite la muerte de los niños? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Y generalmente la tendencia del hombre es culpar a Dios. Hoy, por el resultado de codicia, la avaricia y el egoísmo de la humanidad, que es la realmente responsable por las inundaciones y terremotos. La gente ha construido en muchas ocasiones las casas muy cerca de los ríos, y cuando el curso natural de los acontecimientos, el caudal de los ríos aumenta, lo califican como inundación y como un acto de Dios. Pero el hombre cree que es más agradable vivir cerca del río, de una vía de transporte o de donde tienen lugar las actividades comerciales. Lo que realmente motiva al hombre a construir en lugares donde es verdaderamente peligroso construir es la codicia y la avaricia. Por eso vemos, ¿no?, que quieren explotar esos lugares por los paisajes, pero después vienen las catástrofes, ¿no? Los hombres también culpan hoy a Dios con sus filosofías. El panteísmo, por ejemplo, dice que todo es Dios, pero el bien es la mano derecha de Dios y el mal está en su mano izquierda. Así dicen ellos, los panteístas. El yin, el yang y todas esas cuestiones, ¿verdad? En otras palabras, la totalidad del universo es el único Dios. Ahora el fatalismo dice que todo ocurre como una necesidad ciega. Todo sucede por
ineludible de predeterminación o destino. Ellos dicen que si hay Dios, Él ha dado cuerda al universo como a uno de esos relojes que marchan o marcan el tiempo por 8 días y que luego lo retiró y lo dejó, ¿no? La explicación que da el materialismo del problema de la raza humana es que las aspiraciones más elevadas y las pasiones más bajas constituyen el metabolismo natural del organismo físico. O sea que dejan de lado la palabra de Dios. Y esto lo vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, donde la Biblia claramente expresa, o sea, Dios mismo, ¿sí?, inspiró, en este caso al apóstol Pablo, a escribir esta carta a los romanos, al mundo conocido en aquel entonces, que era un poderoso gobierno, en una potencia en ese tiempo, ¿sí?, que el hombre era el responsable, era culpable delante de Dios, ¿no? Pero, sin embargo, las diferentes filosofías estamos compartiendo que en todo culpan a Dios, ¿no? Ahora Dios ha respondido a estas filosofías en su palabra. No hay mal en Dios, en Él todo es bueno, todo es luz y todo es justo. El apóstol Juan escribió en la primera carta, capítulo 5, ¿sí?, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y el Señor Jesús pronunció esta muy interesante declaración en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, donde dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso quiere decir que no hay mal o pecado en él, pero cada vez que Satanás se acerca a mí, él puede encontrar algo. Hermano, por eso qué tremendo, ¿no? El Señor no cometió pecado, por eso nos pudo salvar. Pero nosotros somos propensos, ¿sí?, a desviarnos, a pecar, a herir a otros, a hacer cuantas cosas, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a ver algo que es teológico en este punto, ¿no? Jesús no podía pecar. Ahora alguien podría preguntar inmediatamente, entonces, ¿por qué fue tentado? En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 4, verso 7, el Señor le dijo a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dios quiere salvar del pecado y Él no tienta a las personas a pecar. Él quiere liberar a las personas. Él nunca usa los pecados como una prueba, pero lo permitirá, como veremos más adelante. El Señor Jesús no tenía ningún pecado en Él. Recordemos su declaración: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fue tentado para probar que no había nada en él. Después de haber vivido aquí en la tierra por 33 años, Satanás se acercó a él con esta tentación, una tentación que apeló a la personalidad total del hombre, la parte física, la parte mental y la parte espiritual del hombre. El Señor Jesucristo no podía fracasar, y la prueba o tentación fue presentada para demostrar que Él no podía caer, porque si Él pudiera caer, entonces en cualquier momento su salvación y la mía y la de todos aquellos que hemos creído en Él estarían en duda, ¿sí? En el momento en que Él sucumbiera o cediera ante el pecado, no tendríamos un Salvador. Su tentación ocurrió para probar que no podía pecar, para eso, ¿sí? Gloria al Señor. Toda la gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina por los siglos eternos. Dios permite, hermanos, que seamos tentados con el pecado. Podemos tener un ejemplo en algo que se dijo en cuanto a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos, diciéndole: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Evidentemente ese hecho
era pecado. Entonces tentó Dios a David con el mal. Para entender bien la Biblia, usted siempre necesita examinar toda la historia de un suceso. En el segundo libro de Crónicas, usted tiene el punto de vista humano de los eventos registrados. Desde un punto de vista humano, pareció como si Dios estuviera enfadado con Israel y simplemente obligó o incitó a David para que hiciera el censo. Sin embargo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se nos dejó en el punto de vista de Dios sobre este hecho. Dice este pasaje: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. ¿Quién provocó a David para que pecara? ¿Fue Satanás? No Dios. Dios simplemente permitió que Satanás así lo hiciera porque él estaba enfadado con Israel y su pecado. Dios nunca tienta a los hombres con el mal. ¿Quién es entonces responsable de nuestra propensión al mal? ¿Qué hace que nosotros pequemos? Alguien quizás diga: ustedes acaban de destacar que es Satanás. Pero vemos en el versículo 14, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá estamos hablando sobre los pecados de la naturaleza carnal. ¿Quién es responsable cuando usted se aleja para hacer el mal? Cuando usted cede ante la tentación para practicar el mal. Dios no es responsable. El diablo tampoco es responsable. Usted es responsable. Cada uno es tentado, dice, cada uno dice aquí. Y esta es una declaración de la individualidad de la personalidad en la raza humana. De la misma manera en que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes, cada uno de nosotros tiene una naturaleza moral diferente. Todos nosotros tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias excentridades. Todos tenemos algo un poco diferente que nos distingue de los demás. Todos nosotros tenemos nuestras peculiaridades. Una persona puede ser tentada a beber en exceso, otro puede ser tentada a comer demasiado, otra persona puede ser tentada en el área del sexo. El problema siempre se encuentra dentro del individuo. Ninguna cosa o influencia exterior nos puede hacer pecar. Tiene que ser algo que viene de adentro, y allí es donde está el problema. El problema está aquí dentro de nosotros, con esa vieja naturaleza que tenemos. ¿Sí? Gloria al Señor. Y con eso batallamos todos los días, hermanos. Un niño estaba jugando cerca de un lugar donde su madre guardaba las galletitas. Él había bajado el recipiente donde ella las guardaba y su madre escuchó que él estaba por allí, lo llamó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Entonces el chico respondió: estoy luchando contra la tentación. La verdad es que él estaba en un lugar bastante malo para luchar contra la tentación. No había resistido el poder de atracción de esa tentación, y al recorrer parte del camino hacia su fracaso, se estaba exponiendo voluntariamente frente al objeto de la tentación, con pocas o ninguna posibilidades de vencerla. Hay muchas cosas que no son malas en sí mismas, pero es el uso que uno hace de ellas lo que está mal. La comida es buena, pero uno puede llegar a ser un glotón, y es un pecado la glotonería. El alcohol es una medicina, pero uno puede llegar a ser un alcohólico si lo usa indebidamente. El sexo es bueno si se usa dentro de los límites del matrimonio, como Dios lo ha establecido. Pero si uno lo ejerce fuera del matrimonio, fuera del mismo, puede llegar a sufrir varias clases de daños y perjuicios. En muchas zonas del mundo se han propagado epidemias de enfermedades venéreas debido al relajamiento de la moral actual. Y en el día de hoy, muchos psicólogos están tratando de ayudar a las personas para que se liberen de sus complejos de culpa. Tremendo es esto. Gloria al Señor. Cierto psicólogo dijo en una ocasión: ustedes necesitan enfatizar en su enseñanza
el complejo de culpa más de lo que lo están haciendo. Un complejo de culpa forma parte de usted tanto como su brazo derecho. Simplemente usted no puede librarse de él. Por eso la culpa es una atadura, es una fortaleza espiritual que el enemigo usa, ¿sí? Hermanos, cuando una persona, un hijo de Dios cae en tentación o se tira, como decía cierto varón de Dios, no es que cayó, es que se tiró, porque estando en Cristo el pecado es más grave, porque tenemos los ojos abiertos, porque tenemos conocimiento, porque tenemos luz, porque tenemos la palabra, porque el Espíritu mora en nosotros, ¿sí? Por eso es tremendo esto, ¿no? Hermanos queridos, por eso qué tremendo que es el tema de la tentación y el ceder a ella. El problema es ceder, el ceder. Y el enemigo va a tentar con esa debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso qué bueno que es buscarle al Señor. Gloria al Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. La provocación al pecado debe tener la respuesta o reacción correspondiente desde el interior de la persona. El apóstol Santiago dice que el apetito desordenado de los placeres deshonestos, ese anhelo o deseo incontrolable de las personas, es el que atrae a las personas hacia el pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el versículo 32, el Señor Jesús dijo: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero el que se burla puede decir: Él no me atraerá, ¿sí? Gloria al Señor. El Señor no le va a obligar a usted, ¿sí? ¿Qué lo está atrayendo a usted? ¿El Señor Jesucristo o su concupiscencia, sus deseos desordenados, sus deseos desmedidos? Está como el niño ese que estaba luchando con la tentación, pero estaba con el frasco de galletitas ya en la mano. ¿Cómo está usted? La tentación viene y no hay edad para ser tentado. El enemigo usa todo tipo de estrategia, ¿sí? Todo tipo de estrategia para que usted ceda ante la tentación. Porque una vez que usted pecó, luego él va a usar la culpa. Usted se va a sentir mal, ¿sí? Va a tener que ser restaurado. Gloria al Señor. No es que va a ser condenado, porque dice la palabra de Dios que si alguno hubiere, no está diciendo que se tire, ¿no? Que es algo bueno, común y corriente el pecar, y bueno, caí, cedí en la tentación y pequé contra Dios y tengo abogado en Cristo, porque algunos lo toman de esa manera. Cuando dice si hubiere cometido pecado, ¿sí? Gloria al Señor, está hablando de algo por allí, pero no que es algo común y corriente, hermanos, ¿sí? Qué tremenda que es la palabra de Dios. Sepamos que el Señor quiere conquistarnos, Podemos recordar lo que dice el libro de Oseas, ¿sí? Gloria al Señor. Él solo utiliza las cuerdas del amor para atraernos hacia sí mismo. Él quiere conquistarnos, Él quiere ganarnos por su gracia, por su amor. Sinceramente hablando, hoy el mal es atractivo como siempre lo ha sido. La historia bíblica nos dice que al principio Moisés fue atrapado por los placeres del pecado. El hombre puede ser seducido, el cebo o la carnada puede ser colocado en el anzuelo. Si él, por así decirlo, muerde el anzuelo, es decir, si cede, si se rinde, antes de que pase mucho tiempo, esa persona llegará a convertirse en adicto a un vicio o un pecado que irá destruyendo su cuerpo y su mente. Y entre los hay todo tipo de tentación, y lo que está a la orden del día hoy es la inmoralidad sexual, ¿sí? Usted lo puede ver tanto en la pantalla de televisión, en las canciones que se escuchan, ¿sí?
en las canciones que se escuchan, está todo sexualizado. En la oferta, en la vía pública de prostitución, en la oferta de prostitución, de pornografía, de inmundicia a través de las redes sociales. Y eso está al alcance de todos, lamentablemente. Por eso, en este mundo que vivimos ahora está el adulterio virtual, no solamente, pero es adulterio de todas maneras, ¿sí? Cuántas cosas se hacen, ¿no, hermanos queridos? Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude y nos fortalezca en esta hora. Toda la gloria sea al Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos. Qué tremendo lo que nos habla la palabra de Dios. Podemos ver, hermanos, que el versículo 12 distingue entre tentación del griego peiraxo, que es para hacernos caer, y prueba del griego dokimaxo, que es para hacernos aprobar. La prueba que produce paciencia y suple lo que nos falta proviene de Dios. La tentación hacia lo malo y el pecado no es de Dios, y su fin es la muerte. Tengámoslos presentes, muerte. Por eso el enemigo está muy interesado en presentarte los mejores platos, la mejor carnada, el mejor cebo para que vos puedas ceder. Y apela y toca tus sentidos, ¿sí? Cierto maestro siempre decía esto: santifique su imaginación. Santifique su imaginación. Uno muchas veces se pone a divagar en los pensamientos y se puede ir por lugares tenebrosos, oscuros, donde el enemigo hace estrago, ¿sí?, en nuestra vida espiritual. Por eso, cuántas cosas podemos hablar, hermanos, con respecto a la tentación, y que seguramente usted puede contarme su experiencia y yo le puedo contar las mías, y así podemos estar días enteros hablando, porque esto es algo de todos los días, que el enemigo nos tienta, ¿sí? Nos quiere que actuemos con violencia, muchas veces nos provoca. Por eso nosotros debemos, como hemos visto el viernes anterior, pedirle al Señor que nos ayude también a tratar con aquellas personas con las que nos vamos a encontrar a diario, ¿sí?, que tienen un carácter difícil, que nos van a provocar también. Porque nosotros pensamos que solamente tenemos que tratar con los hermanos en la fe. No, porque en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde nos movemos, nos vamos a encontrar con personas que no han nacido de nuevo, que no conocen a Cristo, que están llenos de odio, de amargura, y lo que tienen nos van a dar y nos van a transmitir, y el enemigo los va a usar también para tentarnos, para desviarnos, para llevarnos por caminos cerrados, ¿sí? Por eso pidámosle al Señor dominio propio. Para eso Él nos ha dado el dominio propio. Gloria al Señor. Vamos a leer acá en Marcos capítulo 7, versículo 21, donde dice la palabra de Dios así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto con referencia a que la prueba que produce paciencia y suple lo que nos falta proviene de Dios, mas la tentación hacia lo malo y el pecado no es de Dios, y su fin es la muerte. Y acá en este pasaje el Señor está dejándonos a nosotros la decisión, y Él está aclarando que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Habíamos visto qué debíamos hacer. Gloria al Señor: guardar los mandamientos, permanecer en su amor, hacer lo que Él nos manda, permanecer en Él. Su palabra debe permanecer en nosotros, creer en Él, ¿sí?, para poder pasar las pruebas y para tener respuesta a nuestras oraciones. También voy a leer en Primera de Corintios, ya nos quedan unos pocos minutos en esta tarde para compartir la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 9, dice así, 9, voy a leer unos hasta el 14. Dice la palabra de Dios así, 1 Corintios 10, versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Gloria a Dios. Vemos acá en este pasaje también, 1 Corintios, que nos da el ejemplo de los israelitas. Y la amonestación es contra la idolatría. ¿Sí? Todo aquello que nosotros lo deseamos en demasía, traspasando los límites que Dios ha establecido y poniendo ese deseo antes que la presencia del Señor. Eso nos atrae más que Jesucristo. Eso es idolatría, hermano. Por eso está metido acá entre la idolatría también. También podemos ver en Hebreos capítulo 4, gloria al Señor, Hebreos 4, ya lo estamos buscando en esta tarde preciosa. Dice así en el versículo 14, Hebreos 4, 14 al 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuche bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. No tenemos excusas para sucumbir ante la tentación. Algunos dicen, débil soy, la carne es débil. Y utilizan ahí ese pasaje donde el apóstol Pablo habla y dice, soy carnal vendido al pecado. Pero él estaba usando el ejemplo de un hombre carnal, no de un hombre espiritual, para que podamos entender, hermanos. Tremendo. ¿Sí? El Salmo capítulo 7, versículo 14... porque también la Biblia nos dice que el que es nacido de Dios no peca, y la Biblia no se contradice, hermanos. 7:14. Pero también nosotros somos desobedientes. Gloria al Señor. Tremendo, Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y nos da todos los recursos en su palabra, nos da la gracia, ¿sí? Nos da la sabiduría, la fortaleza para no pecar contra Él. 7:14 del libro de Salmos dice así: he aquí el impío concibió maldad, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Tremendo, gloria al Señor. Vemos, hermanos, que la tentación hacia lo malo y el pecado no es de Dios y su fin es la muerte. Ahora vemos en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 21 también, gracias al Señor, 7:21 de la carta a los Romanos, leemos que dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo está diciendo de esta manera, gloria al nombre del Señor. Tremendo, ¿sí? Humanamente hablando, el hombre sin Cristo no puede vencer lo malo, pero Cristo mora en nosotros. El sumo sacerdote que traspasó los cielos nos quiere dar su socorro y dice que nos debemos acercar al trono de la gracia para el oportuno socorro, para ser socorridos a tiempo antes de caer. ¿Sí? Gloria a Dios. En el capítulo 6, versículo 11, también dice así, de Romanos: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. Tremendo. Podemos ver que la palabra de Dios dice que no debemos ceder ante la tentación. Ya nos queda poco tiempo y qué hermosos pasajes nos da el Señor para compartir en esta tarde. Y en 2 de Corintios vamos ahora, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El enemigo va a venir a presentarnos nuevamente lo que hacíamos antes, lo que nos atraía, nos seducía, eso que deleitaba nuestra carne, que nos causaba placer momentáneo, ¿sí? Hermanos queridos, nos va a venir a presentar eso, ¿sí, hermanos? Pero nosotros, ¿sí?, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nuestras obras hoy deben ser de justicia. Nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor por todo lo que Él nos comparte a través de estas enseñanzas, de su palabra, de su presencia, de su poder, de su misericordia, de su fidelidad. Dios es bueno. Gracias por todos los mensajes que han estado compartiendo, gloria al Señor. Y acá Priscila dice: muchas bendiciones, mamita hermosa. Acá escuchando el programa, Dios sigue usando tu vida, gracias a Dios por su palabra, gracias Pris, gracias, Dios te bendiga. También Enzo Ruiz dice: en sintonía con mi esposa y nuestro gran amigo hermano Mauro. Dios te bendiga, Mauro. Dios te bendiga, Enzo. Dios te bendiga, Pris. Excelente programa y de gran bendición. La amamos. Dios los rebendiga. Gloria al Señor. Gracias por Enzo Ruiz. Y también gracias por el hermano Marcelo Díaz. Dice: hola, soy Marcelo Díaz. Muchas bendiciones. Dios te bendiga, Marcelo Díaz. Gloria al Señor, que estuvo el sábado con nosotros acá en el programa Metal de Vida. Gloria al Señor por eso, ¿sí? Por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Dios les bendiga ricamente a todos y a cada uno. Hacemos una oración en esta tarde para despedirnos ya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por todo lo que hemos podido compartir, Señor, por todo lo que nos deja, Señor Dios mío, compartir con la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Eres fiel, bueno, justo, perfecto. Bendice a cada uno de los hermanos que se han estado comunicando, de los que estuvieron escuchando y no pudieron hacerlo. Bendice a cada uno de los que van a escuchar el programa luego, que queda grabado, Señor. Bendice la vida de mi hermano Bruno, Señor Dios mío. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en sintonía en los diferentes puntos, Señor, de las diferentes congregaciones, Padre amado. Bendice a cada oyente y en cada necesidad sea glorificado tu nombre, sea manifestado tu poder, Señor. Oh Señor amado, reciban sanidad los enfermos, liberación los cautivos, Señor, restauración los quebrantados. Hay poder en tu nombre, Señor, tú sanas, libertas. Tú restauras los corazones, las vidas, los hogares, los matrimonios. Rompe las cadenas de pobreza, de miseria, de escasez, Dios mío. Abre las puertas de bendición, Señor, tu buen tesoro de los cielos sobre tus hijos en esta hora, Dios amado, porque nada falta a los que temen tu nombre. Gracias por mi hermana Henry, gracias por mi hermana Elba, que estaba en la sintonía también. Gracias, Padre, por tus siervas, Dios mío. Gracias por cada varón, por cada mujer que ha estado acompañando en esta tarde preciosa, Señor, donde hemos estado compartiendo tu palabra viva y eficaz. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta
tarde, Señor, esta tarde de victoria, donde hemos podido, Señor, celebrar tu nombre un día más, predicar este evangelio de salvación, compartir esta enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a soportar, Señor Dios mío, y a perseverar, Dios amado, y a no ceder ante la tentación, a poner en práctica, Señor, la enseñanza de tu palabra. Oh Rey amado, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia, Señor Dios mío, hay victoria, Dios amado. Toda la gloria a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por esta tarde, por todo lo que hemos podido compartir. Gracias por mi hermana Alejandra Jaime, que ya está para hacer su programa también, que Dios le bendiga. Bien, no se vaya de la sintonía, que ahora viene El Sembrador, El Sembrador, el programa de acá de la Predicadora. El Señor los bendiga ricamente. Será hasta mañana, estaremos nuevamente con mi esposo en otro programa que se llama Metal de Vida, y el lunes será transmitida la vigilia a partir de las 0 horas. Dios les bendiga ricamente, buen fin de semana para todos.